Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Estefanía Andrea Rivas Salgado y hablaremos del régimen fiscal de la enajenación de acciones por personas físicas. Está dictaminado, no está dictaminado y posteriormente les explicaré un poco de cómo se determina el pago provisional y cómo se determina ya el pago sobre ejercicio, ¿ok? Bueno, en este primer caso práctico, aquí les doy en la primera parte los datos en específico que se van a utilizar para poder sacar la determinación del pago del impuesto. Bueno, aquí el ejemplo que yo les estoy enseñando es que el mes de enajenación será en el mes de marzo y el periodo de la tenencia de las acciones que tiene este contribuyente son de 20 años y el total de ingreso por total de la operación van a ser 300,000 pesos y la ganancia total en enajenación de acciones será de 244,290,48. Como ya les expliqué anteriormente, esta ganancia total de enajenación ya se determinó tanto con el costo por acción y o por el monto original de las acciones. Entonces, esta parte ya la tenemos aquí para mejor ejemplo, pero esta parte ya se los había explicado. Bueno, y aquí hay que aclarar que esta parte, la que sigue, esta determinación del pago provisional es cuando la persona física que obtenga los ingresos por la enajenación no está dictaminada. Entonces, el ejemplo sería que el ingreso de la operación fueron 300,000 pesos. Por lo tanto, explicará por la tabla el artículo y serían del 20% y por lo tanto el pago provisional por ley serían de 60,000 pesos. Bueno, sin embargo, en el caso de las personas físicas, se divide la ganancia total entre la ganancia acumulable y no acumulable para determinar el impuesto sobre la renta, para el primer pago provisional y luego para la declaración anual, considerando que el contribuyente dictamina la operación para pagar un menor impuesto en el pago provisional. Entonces, como ejemplo, en el siguiente ya les explicaré este tipo. Bueno, aquí ya nos habla sobre la ganancia total de la venta de las acciones, que son los 244,290,48, entre los años que se obtuvieron estas acciones, y de aquí se obtendrá la ganancia. Y después para sacar la ganancia no acumulable sería igual total, la ganancia total menos la ganancia acumulable y de aquí obtendremos la ganancia no acumulable. Bueno, entonces para determinar el impuesto sobre la renta sería la ganancia acumulable menos la tarifa del artículo 96, que es límite inferior, y ya luego le vamos a poner que es la cantidad que establece aquí la tabla, y de aquí obtendremos el excedente del límite inferior, y de aquí se multiplicará por el excedente del límite inferior, y de aquí obtenemos el impuesto marginal, y aquí se le sumará la cuota fija que igual establece este artículo, y de aquí tendremos el ISR por ganancia acumulable. Luego, entonces, para obtener todo el impuesto total, sería, como ya aquí establece, el ISR provisional, que nos señala que fueron 717,04 por el número de acciones, perdón, el número de años, que serían los 20 años, y de aquí ya obtendríamos el pago provisional. Y como me regresaré un poquito, aquí se sacó del ISR ganancia acumulable que ya se determinó, tanto con la ganancia acumulable y no acumulable, entonces ya tenemos este porcentaje y de aquí ya obtendremos el pago provisional. Bueno, aquí les puse una pequeña nota y la ley nos establece que cuando tú tienes más de 20 años las acciones, ya no se tiene que considerar, sino que el número mayor que se va a considerar para sacar esta operación van a ser los 20 años y por eso abajo les puse esta pequeña nota. Bueno, aquí les hice una comparación de cuando estás dictaminado y cuando no estás dictaminado. Y en el cuadro les señalo que cuando no estás dictaminado, la base del impuesto va a ser el 20% y por lo tanto, en el ejemplo que ya les señalé, que son los de 300,000 pesos, la base sería directamente y serían los 60,000 pesos. Sin embargo, cuando estás dictaminado, pues baja muchísimo la cantidad y aquí serían los 14,300,83, que también sería el pago provisional. Bueno, eh, en esta parte pues ya terminé de explicarles como esta parte del pago provisional y ahora les explicaré un poco sobre cómo se determina en esa enajenación de acciones
perdón, la determinación del impuesto también, pero ya en la declaración anual, ¿ok? Bueno, en la que sigue, por favor, gracias. Bueno, es importante también señalar que la determinación del impuesto sobre la renta es por ejercicio fiscal, tal como lo establece el artículo 150 para las personas físicas y el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, como ya mencionamos, esas personas tendrán que realizar el pago provisional del impuesto sobre la renta a cuenta del impuesto del ejercicio. En este caso, el artículo 126 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece el procedimiento para las personas físicas. Se realizará la determinación del impuesto sobre la renta y como ya sabemos, las personas físicas pagan el impuesto sobre la renta con base a la tarifa del artículo 152. Y aquí será sobre la ganancia por la enajenación total de las acciones, acumulando dicha ganancia a sus demás ingresos. Es decir, en la fórmula que les señalo aquí, para obtener la determinación del impuesto sobre la renta, sería la ganancia por el total de las acciones por la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto a la Renta, y de aquí obtendremos el ISR en la enajenación de las acciones por el ejercicio. Bueno, por lo que la ganancia de determinar la ganancia en la enajenación de las acciones, tanto en el caso de no estar determinados como en el caso de estar determinados, es la siguiente. Y aquí igual les voy a dar un caso práctico que lo relacioné con el pago provisional para que las cantidades fueran iguales. Bueno, vamos a hablar del mismo mes, que son del mes de marzo. En el periodo van a ser igual, 20 años por las acciones. Y el ingreso total de la operación de obtención van a ser los 300,000, igual. Y la ganancia total de la enajenación de las acciones serían los 244,290,48. Y nos vamos a seguir con la misma ganancia acumulable que ya se viene arrastrando desde el pago provisional. Y la ganancia no acumulable, que serían los 232,075,96. Gracias. Bueno, para determinar el impuesto a la renta del ejercicio es la siguiente. Será la ganancia acumulable menos la tarifa del artículo 152, que sería el excedente inferior, y saldría el excedente del límite inferior, por la tasa que aquí mismo la establece, que es el excedente del límite inferior. Y de aquí tendremos el impuesto marginal más la cuota fija, y de aquí ya tendremos el ISR por la ganancia acumulable. Bueno, para obtener la tasa sería el ISR de la ganancia acumulable entre la ganancia acumulable, y de aquí obtendremos la tasa. Después, para obtener la ganancia no acumulable, sería esta por la tasa que ya se obtuvo por la fórmula anterior, y se obtendría la ganancia no acumulable. Y después se daría para determinar la ganancia acumulable más el ISR a la ganancia no acumulable, y de aquí obtendríamos el ISR total del ejercicio por la enajenación de las acciones. Ahora, aquí contra el impuesto del ejercicio se acredita el pago provisional, como ya lo sabemos. Entonces, como bien lo venimos explicando, en el caso de estar dictaminado, el ISR del ejercicio, en este caso serían los 10,285,44, menos el ISR pagado en el pago provisional, que sean los 14,300,83, y el ISR a cargo a favor del ejercicio. Entonces saldría la cantidad de 4,015,33, que saldría a favor, ¿ok? Y en el caso de no estar dictaminado, entonces el ISR del ejercicio serían los 10,285,44 menos el ISR en el pago provisional, que ya se había igual determinado, que sería los 60,000 pesos. Entonces el pago del ISR igual saldría a favor y serían los 49,714,56. Bueno, ahora en este mismo punto les quería también mencionar sobre el impuesto a valor agregado. Bueno, la ley del impuesto de valor agregado, en el artículo 9, nos señala lo siguiente. Bueno, dice, no se pagará el impuesto de la enajenación de los siguientes bienes. Y en su fracción séptima del artículo 9 nos señala que no se pagará impuesto a valor agregado cuando sean partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito. Por lo tanto, el pago de la enajenación de acciones no se pagará impuesto a valor agregado. Bueno, igualmente en el reglamento de la ley del impuesto sobre el valor agregado, nos señala en el artículo 30
que la enajenación de títulos de crédito y los dividendos pagados en acciones quedan comprendidos dentro de lo dispuesto en la fracción séptima del artículo 9. Por lo tanto, la enajenación de acciones no causa impuesto a valor agregado. Bueno, aquí les puse unas pequeñas conclusiones y como podemos observar, la importancia de este trabajo relacionado con el aspecto relevante de considerarse la enajenación de acciones y de los distintos escenarios que pueden presentarse dependiendo de los actores que realicen estas operaciones, podemos ver que dependiendo del artículo 152 y de la tarifa y de los dictámenes, podemos llegar a la conclusión que todo dependerá de cómo realices este procedimiento para los beneficios que puedan obtener tus clientes a realizar o los contribuyentes a realizar esta enajenación de acciones. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que sea de su ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Esperemos que esta información sea de su ayuda. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.